¿Alguna vez te has encontrado frente a un obstáculo que parecía imposible de superar? Un reto tan grande que te hizo sentir pequeño, impotente, como si no tuvieras ninguna esperanza de avanzar. ¿Qué harías si te dijera que hay algo tan poderoso que puede atravesar cualquier barrera, por más fuerte que sea? Y si te dijera que la fe, esa fuerza que muchos pasan por alto, tiene el poder de romper barreras imposibles en tu vida, transformando todo lo que creías irrompible en algo que puede ser conquistado. Imagina por un momento que ese desafío tan grande, esa carga que has estado llevando por tanto tiempo, puede ser levantada solo por una fe activa y poderosa, algo que cambia no solo las circunstancias, sino tu propia perspectiva y tu caminar con Dios. En los próximos minutos quiero mostrarte algo que muchos desconocen, algo que tiene el poder de cambiar el curso de tu vida. Estoy hablando de un poder que ha sido demostrado una y otra vez en las Escrituras, pero que muy pocos han logrado entender en su plenitud. Esta fe puede quebrantar las cadenas que te atan, derribar los muros que te rodean y abrir puertas que pensabas cerradas para siempre. Y lo mejor de todo, este poder no es un secreto oculto o algo reservado solo para unos pocos. Está a tu alcance, esperando ser desatado a través de tu fe. ¿Qué es lo que hace que la fe sea tan poderosa? ¿Cómo puede una simple creencia transformar algo tan concreto como un muro de dificultad en algo que puede desmoronarse con solo confiar en el poder divino? La respuesta es más profunda de lo que parece. Y es lo que quiero que descubras a lo largo de este estudio. Existen principios divinos, verdades que van más allá de nuestra comprensión humana, que permiten a la fe mover montañas y derribar lo que parece indestructible. Así que, en este video, vas a descubrir cómo una fe viva puede desatar lo que parece imposible y cómo, si te aferras a ella, puedes ver el poder de Dios obrar de maneras que jamás imaginaste. Este no es solo un video más, es un camino hacia la revelación de lo que la fe realmente puede hacer por ti. Te prometo que si te quedas hasta el final de este video, recibirás una clave divina que puede desbloquear una nueva etapa de tu vida. Una etapa donde las barreras no son obstáculos, sino oportunidades para ver el poder de Dios obrar de una manera extraordinaria. Antes de comenzar, te invito a que tomes un momento para comentar "Paz en Cristo" en los comentarios. Eso no solo ayudará a que este mensaje llegue a más personas, sino que será una muestra de tu compromiso con lo que Dios quiere hacer en tu vida. Y si sientes que este contenido puede ayudar a otros, no dudes en darle me gusta. Al hacerlo, estarás siendo parte activa de esta comunidad, ayudando a que más personas experimenten la palabra de Dios. Recuerda, al final de este video, hay algo aún más grande esperando por ti, una enseñanza que podría ser la clave para desbloquear una bendición en tu vida. Así que quédate, porque lo que aprenderás hoy tiene el potencial de transformar todo lo que te rodea. Y ahora, sin más, comencemos este estudio y descubramos juntos cómo la fe puede romper las barreras imposibles en tu vida. 1. La fe como fundamento de lo imposible. La fe, ese concepto tan comúnmente mencionado, pero a menudo tan incomprendido, es la base que sostiene todo lo que parece imposible en nuestra vida. En un mundo donde lo visible es lo que domina nuestras percepciones, es difícil imaginar que algo intangible como la fe pueda tener un impacto tan poderoso sobre nuestras circunstancias. Pero, ¿y si te dijera que la fe no es solo una creencia, sino una fuerza tangible que tiene el poder de mover montañas, de hacer lo que parece imposible completamente alcanzable? La fe como la visión de lo invisible. En Hebreos 11:1 encontramos una definición clara de lo que es la fe. Es, pues, la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Aquí la fe no se limita a lo que podemos percibir con nuestros sentidos humanos.
Es una certeza y una convicción que trascienden nuestra capacidad de entender lo físico. La fe abre los ojos del alma a la realidad invisible de Dios, permitiéndonos ver lo que otros no pueden ver. Esta visión sobrenatural, este ver con los ojos del Espíritu, es lo que nos permite creer en lo que aún no ha sucedido, confiar en lo que parece inalcanzable. En la vida diaria, las barreras más grandes que enfrentamos a menudo no son aquellas que tienen forma física, sino aquellas que son invisibles. Dudas, miedos, inseguridades, la sensación de que no somos suficientes. Sin embargo, la fe nos permite ver más allá de estas limitaciones, no para ignorarlas, sino para enfrentarlas con una nueva perspectiva, con la seguridad de que, a través de ella, lo imposible se vuelve posible. Un fundamento que no puede ser movido. Imagina que construyes una casa, pero elige un terreno flojo para hacerlo. Por más que te esfuerces, esa casa no resistirá la tormenta, no resistirá el paso del tiempo. Pero, ¿qué pasa si el terreno es sólido? Si la fundación está firmemente arraigada en un suelo fuerte, entonces cualquier tormenta que venga no podrá derribar lo que has construido. La fe es esa base sólida, esa roca inamovible en la que debemos fundar nuestras vidas. En Mateo 7, 24, 25, Jesús nos habla de dos personas, una que construyó su casa sobre la roca y otra sobre la arena. La casa sobre la roca resistió el viento y la tormenta. La fe, como esa roca, nos da estabilidad cuando todo lo demás parece tambalear. Cuando la fe es el fundamento, no importa cuán grandes sean las dificultades que enfrentemos, nuestra vida permanecerá firme. Lo mismo sucede con las barreras que enfrentamos en nuestra vida. Las dificultades pueden ser inmensas, pero si nuestra fe está fundamentada en la promesa de Dios, esas barreras se derrumban porque estamos cimentados en algo mucho más grande que nosotros mismos. No se trata de nuestras fuerzas, sino de la fuerza que proviene de un Dios todopoderoso que ha prometido estar con nosotros, que nos da la capacidad de vencer lo imposible. El ejemplo de los patriarcas, Abraham y la fe que rompe barreras. Miremos a Abraham, un hombre cuya fe fue puesta a prueba de maneras que pocos podrían imaginar. En Romanos 4, 18, 21, se nos dice que, a pesar de ser un hombre de edad avanzada y que su esposa Sara era estéril, Abraham no dudó de la promesa de Dios de que sería padre de muchas naciones. Aunque sus circunstancias le decían lo contrario, él creyó. Abraham creyó en lo que parecía imposible. Su fe fue el fundamento sobre el cual construyó una vida llena de bendición. Aquí podemos ver cómo la fe se convierte en la herramienta que rompe barreras. La barrera de la edad, la barrera de la impotencia humana, la barrera de lo que los ojos ven en el presente. Ninguna de estas barreras fue suficiente para detener la promesa de Dios. Al igual que Abraham, tú y yo debemos aprender a poner nuestra fe en lo que Dios ha prometido, no en lo que nuestras circunstancias actuales nos dicen. La fe te lleva más allá de tus limitaciones. Lo que a veces olvidamos es que la fe no solo transforma las circunstancias externas, sino también nuestras propias limitaciones internas. A menudo son nuestras dudas, nuestros miedos y nuestra falta de confianza en el poder de Dios los que nos mantienen atados a nuestras barreras. Pero cuando confiamos plenamente en Dios, nuestra fe se convierte en una herramienta que no solo rompe las barreras externas, sino que también destruye las murallas internas que nos impiden avanzar. Como dijo Jesús en Mateo 17:20, si tuvieras fe como un grano de mostaza, dirías a este monte, pásate de aquí allá, y se pasaría, nada os sería imposible. Lo imposible deja de ser una barrera cuando lo abordamos con fe. La fe puede cambiar nuestras perspectivas, desmantelar nuestros miedos y permitirnos enfrentar situaciones que antes parecían fuera de nuestro alcance. La fe actúa como un puente entre lo que es y lo que puede ser, entre lo que tenemos y lo que Dios puede proveer.
En este primer bloque hemos visto que la fe no solo es un acto de creencia, sino una base sólida, una roca inquebrantable sobre la cual podemos construir nuestras vidas. Es esa fe la que nos permite enfrentar lo imposible, romper las barreras que parecen insuperables y ver la intervención de Dios en áreas que pensábamos que estaban fuera de nuestro alcance. La fe es el primer paso hacia el milagro. Y si decidimos cimentar nuestras vidas en ella, no importa lo grande que sea el desafío, no importa cuán imposibles parezcan las barreras, con Dios todo es posible. Si este mensaje ha tocado tu corazón, te invito a dar me gusta y dejar un comentario. ¿Cómo ha obrado la fe en tu vida? Comparte tu experiencia y ayuda a otros a ver lo que Dios puede hacer a través de una fe activa. También te animo a suscribirte para seguir aprendiendo más sobre cómo la fe puede transformar tu vida. Y recuerda, al final de este video habrá algo especial esperando por ti. No te lo pierdas. 2. La fe que actúa. No solo creer, sino hacer. La fe es mucho más que solo creer. Es una acción, un movimiento que da forma a nuestra esperanza y que, cuando se pone en práctica, derrumba barreras que parecen insuperables. No se trata solo de declarar lo que creemos, sino de demostrar nuestra fe con nuestras acciones. Esta es la diferencia entre la fe que solo espera y la fe que conquista. La fe sin obras está muerta. En Santiago 2:17 encontramos una declaración poderosa. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Esta afirmación nos desafía a ver la fe no solo como un sentimiento o una convicción interna, sino como algo que debe manifestarse en nuestras vidas cotidianas. ¿De qué sirve creer que Dios puede hacer lo imposible si no actuamos conforme a esa creencia? La fe que transforma y rompe barreras no es solo una fe pasiva que espera milagros, sino una fe activa que se levanta y hace lo que parece imposible. Esto significa que la fe no se queda en el ámbito de la mente o el corazón, tiene que extenderse a nuestras acciones. ¿Qué significa esto en la práctica? Significa que, cuando creemos que Dios puede romper las barreras imposibles, actuamos en consecuencia. Actuamos como si ya estuviéramos viendo el milagro, como si ya estuviéramos viviendo el resultado de nuestra fe. No es suficiente con solo creer que Dios tiene poder. Tenemos que vivir como si ese poder ya estuviera obrando en nosotros. El ejemplo de la mujer con flujo de sangre. En Mateo 9:20-22 leemos sobre una mujer que, durante 12 años, padeció de un flujo de sangre que la había dejado marginada, sin esperanza. Ella había escuchado hablar de Jesús y creía que Él podía sanarla. Sin embargo, no se quedó simplemente esperando en casa. Ella decidió actuar. Se acercó a Él por detrás, tocó el borde de su manto y fue sanada instantáneamente. Jesús le dijo: «Tu fe te ha sanado». Este acto de fe fue mucho más que una creencia pasiva, fue un paso de acción. La mujer no solo creyó que Jesús podía sanarla, sino que actuó en consecuencia, tocando el manto de Jesús, con la esperanza de que ese simple gesto fuera suficiente para recibir la sanidad. Ella actuó sobre su fe, lo que permitió que su milagro se hiciera realidad. ¿Cómo puedes tú actuar sobre tu fe? Hoy en día, muchos de nosotros enfrentamos barreras que parecen imposibles de superar. Problemas de salud, dificultades económicas, conflictos familiares, luchas emocionales. La pregunta es, ¿qué harías si realmente creyeras que Dios puede derribar esas barreras? La fe que actúa no espera a que las circunstancias cambien antes de movernos. Actúa con la certeza de que, aunque las circunstancias no se vean diferentes, Dios está obrando en ellas. Cuando confías en que Dios puede hacer lo imposible, tomas pasos de acción que demuestran tu fe. Si estás buscando trabajo, no solo te quedes esperando en casa, confiando en que algo sucederá por sí solo. Haz todo lo que esté a tu alcance, pero hazlo con la fe
de que Dios abrirá puertas que ni tú ni nadie más puede abrir. Si estás luchando con la enfermedad, actúa en fe, ora con confianza, sigue las recomendaciones médicas y, lo más importante, cree que Dios tiene el poder de sanar. La fe de los 4 amigos que llevaron al paralítico en Marcos 2, 3, 5, leemos acerca de 4 amigos que, al ver la dificultad de llegar a Jesús por la multitud, decidieron actuar de una manera radical. Subieron al techo de la casa, hicieron un agujero y bajaron a su amigo paralítico frente a Jesús. Jesús, viendo la fe de ellos, no solo sanó al paralítico, sino que le perdonó sus pecados. Este acto de fe es un ejemplo poderoso de cómo la fe puede llevarnos a hacer cosas extraordinarias. Estos amigos no solo creyeron que Jesús podía sanar a su amigo, hicieron lo que fuera necesario para llevarlo a él. Su fe no se quedó en una simple creencia, fue una fe que actuó, que se movió, que rompió barreras físicas y sociales para que su amigo pudiera recibir el milagro. La fe que hace cosas imposibles, la fe que actúa, que no solo espera, es la fe que puede hacer lo imposible. La fe que tiene la certeza de que Dios está trabajando, incluso cuando no vemos resultados inmediatos. En Marcos 11:23, Jesús nos dice que si tenemos fe, incluso podemos mover montañas. La clave no está en tener una fe perfecta, sino en poner esa fe en acción. Es importante entender que la acción de la fe no siempre significa tomar grandes pasos. A veces, la fe actúa en lo pequeño, en lo cotidiano. Si tienes un sueño, un propósito, algo que parece inalcanzable, empieza a actuar hoy, aunque sea con pasos pequeños. La fe que empieza con un pequeño paso es la que eventualmente lleva a grandes cambios. La fe no es solo una idea o un concepto. La fe es algo que se debe vivir y actuar todos los días. No es suficiente con creer que Dios puede hacer lo imposible. Debemos actuar sobre esa creencia. La fe que rompe barreras es una fe activa, una fe que nos mueve a hacer lo que Dios nos pide, confiando en que Él obraría de maneras sobrenaturales en nuestras vidas. Hoy te invito a que pongas tu fe en acción. No importa cuán grandes sean las barreras, actúa con la certeza de que Dios está contigo, abriendo puertas y derribando obstáculos. Recuerda que la fe sin obras está muerta. Es tiempo de que actúes sobre lo que crees. Si esta enseñanza te ha tocado, te invito a comentar cómo estás poniendo tu fe en acción en tu vida. ¿Qué pasos estás dando hoy para ver a Dios mover barreras imposibles en tu vida? No olvides darle me gusta si sientes que este mensaje ha sido un recordatorio poderoso de lo que es vivir por fe. Y suscríbete para seguir creciendo juntos en el conocimiento de la palabra de Dios. 3. El poder de la oración. Una herramienta para romper barreras. Cuando hablamos de la fe, no podemos omitir el poder transformador de la oración. La oración es el vehículo que conecta nuestra fe con el poder de Dios. Es a través de la oración que nuestra fe se activa y se alinea con la voluntad divina, permitiéndonos enfrentar las barreras más grandes con la certeza de que no estamos solos. La oración no es solo una petición, es una declaración de fe, una conversación con el Creador que cambia realidades. La oración como conexión directa con Dios. En Filipenses 4, 6, 7, Pablo nos anima diciendo: no estéis afanosos por nada, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La oración es esa puerta que abre un canal directo entre nosotros y Dios, permitiéndonos presentar nuestras cargas, nuestras barreras y todo lo que nos aflige. Al orar, no solo estamos pidiendo ayuda,
estamos entregando nuestras preocupaciones y permitiendo que Dios intervenga en nuestra vida. La oración, cuando está basada en la fe, tiene un poder transformador. No importa cuán grande sea el desafío que enfrentas, cuando oras con fe, estás invitando a Dios a actuar de manera sobrenatural en tu vida. Jesús nos enseña en Mateo 21:22 que todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. La clave aquí es creer que lo que pedimos será hecho, porque estamos orando no solo con palabras, sino con una confianza total en el poder de Dios. El ejemplo de Daniel, oración en medio de la dificultad. En Daniel 6 leemos sobre un momento crucial en la vida de Daniel. A pesar de que se había decretado que nadie debía orar a otro Dios que no fuera el rey, Daniel no permitió que esa barrera de temor o persecución detuviera su fe. Él continuó orando 3 veces al día, tal como lo hacía siempre. La oración de Daniel no solo fue una declaración de fe, sino un acto de valentía. A través de su oración, no solo fortaleció su relación con Dios, sino que también vio cómo Dios lo libraba de la fosa de los leones. La barrera de la condena de muerte fue rota gracias al poder de la oración. Daniel nos muestra que la oración, especialmente en medio de la adversidad, es una herramienta poderosa para derribar lo que parece imposible. No importa las amenazas, las circunstancias difíciles o las barreras humanas que se nos presenten, la oración conecta nuestra fe con la realidad de Dios, y Él puede obrar milagros, como lo hizo con Daniel. La oración de fe que mueve montañas. En Marcos 11:24, Jesús dice: «Por tanto os digo que todo lo que pidáis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá». Aquí, Jesús está destacando el vínculo entre la fe y la oración. La fe no es solo una creencia interior, sino que se expresa a través de nuestra oración. Al orar, mostramos nuestra confianza en que Dios puede y quiere actuar. La oración de fe no es una simple petición, es una declaración de que confiamos en la voluntad de Dios para nuestras vidas y que creemos firmemente que Él puede romper cualquier barrera. Imagina que estás frente a una montaña, una barrera que parece insuperable. La oración de fe es como un bulldozer espiritual que con cada palabra que sale de tu boca derrumba esa montaña. No es solo un acto de pedir, es un acto de autoridad, porque al orar con fe estamos alineándonos con el poder de Dios y permitiendo que su voluntad se cumpla en nuestras vidas. La oración colectiva, el poder de la unidad en la fe. No podemos hablar de la oración sin mencionar el poder de la oración colectiva. En Mateo 18, 19, 20, Jesús nos dice: «De cierto os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra sobre cualquier cosa que pidieran, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos». La oración en unidad tiene un poder impresionante. Cuando nos unimos en oración, nuestras barreras se desmoronan. No solo porque estamos pidiendo, sino porque estamos alineando nuestras fuerzas espirituales con otros creyentes. La oración colectiva es una herramienta poderosa para romper barreras. Cuando nos unimos en fe con otros, hay una fuerza espiritual que se desata, permitiendo que Dios haga milagros aún mayores. Es el poder de la comunidad de fe trabajando junta para ver el reino de Dios manifestado en nuestras vidas. En momentos de dificultad, orar en unidad con otros puede ser la clave para desbloquear lo que parece imposible. La oración constante, mantener la fe en acción. En 1 Tesalonicenses 5:17, Pablo nos exhorta a orar sin cesar. La oración constante no es solo un acto de pedir algo a Dios, sino una forma de mantener nuestra fe activa. Cuando oramos continuamente, estamos manteniendo la puerta abierta para que Dios trabaje en nuestras vidas. La oración no es solo para momentos de necesidad, sino una forma de vivir nuestra fe diariamente.
Al orar constantemente, mantenemos la conexión con Dios viva y vibrante, y es esta conexión lo que nos da la fuerza para enfrentar cualquier barrera que se nos presente. La oración es una de las herramientas más poderosas que tenemos para romper barreras imposibles en nuestra vida. No se trata solo de pedir algo, se trata de alinearnos con el poder de Dios y de declarar con fe que a través de nuestra oración, Él intervendrá de manera sobrenatural. Como vimos en los ejemplos de Daniel y de la oración de fe, no hay barrera, por grande que sea, que pueda resistir el poder de una oración de fe. Así que te animo a que no solo creas que la oración tiene poder, sino que la pongas en práctica. Ora con fe, ora sin cesar, ora con otros y observa cómo Dios empieza a mover las montañas en tu vida. Si este mensaje te ha tocado, te invito a que compartas tus peticiones de oración en los comentarios. ¿Hay algo en tu vida que parece imposible? Ora con nosotros y cree que Dios puede romper esas barreras. No olvides darle me gusta si este video te ha inspirado a orar con más fe y suscríbete para seguir aprendiendo cómo fortalecer tu vida espiritual. Tu oración puede cambiarlo todo. 4. La fuerza de la confianza. Creer en lo que aún no vemos. La confianza es una de las piedras angulares de la fe que derrumba barreras. A menudo enfrentamos situaciones en las que las pruebas parecen sobrepasarnos, donde las circunstancias no reflejan lo que sabemos en nuestro corazón. En esos momentos, la confianza en Dios es lo que nos permite mantenernos firmes, aun cuando lo que vemos con nuestros ojos naturales es lo contrario a lo que hemos creído. La confianza es una fuerza poderosa que nos empuja a seguir adelante, incluso cuando la razón humana nos dice que nos detengamos. La confianza en las promesas de Dios. En Proverbios 3, 5, 6 se nos da un principio fundamental para nuestra vida cristiana. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. La confianza en Dios significa no depender de nuestra propia comprensión o capacidades. No importa cuán complejas o aterradoras sean las situaciones que enfrentamos, la confianza en Él nos asegura que, aunque no veamos la salida, Él tiene el control y guiará nuestros pasos. En muchos momentos de nuestras vidas, las barreras que enfrentamos no tienen solución en los términos que nosotros entendemos. Pero confiar en Dios nos permite descansar en su soberanía, sabiendo que su propósito no fallará, incluso cuando las circunstancias nos dicen lo contrario. El ejemplo de Moisés. Confiar cuando todo parece perdido. Moisés es un gran ejemplo de lo que significa confiar en Dios cuando todo parece estar en contra. En Éxodo 14, los israelitas se encontraron atrapados entre el Mar Rojo y el ejército egipcio, con todo a su alrededor diciéndoles que no había salida. Sin embargo, Moisés confiaba en la promesa de Dios de liberar a su pueblo. Cuando Dios le dio la orden de levantar su vara sobre el mar, Moisés no dudó, no cuestionó, simplemente actuó con confianza en lo que Dios podía hacer. Y como resultado, el mar se abrió y el pueblo de Israel cruzó en seco. Este acto de confianza no fue algo natural, ni algo que pudiera haber sido explicado por lógica humana. Moisés actuó sobre la base de la certeza de que lo que Dios había prometido, Él lo cumpliría. La confianza de Moisés no fue en lo que veía, sino en lo que sabía que Dios podía hacer. Y fue esa confianza la que abrió el mar, derribó la barrera más grande que los israelitas habían enfrentado y les permitió avanzar hacia su libertad. Confiar en lo invisible, la fe en acción. En 2 Corintios 5:7, Pablo nos recuerda, porque por fe andamos, no por vista. En el camino de la fe, la confianza es el puente que nos permite seguir adelante, aun cuando no vemos los resultados inmediatos. La confianza en Dios es creer en lo que no vemos.
es caminar hacia lo que parece imposible con la certeza de que Él está obrando detrás de las escenas. Imagina que estás caminando por un camino oscuro sin saber a dónde te llevará. La confianza en Dios es lo que te permite dar un paso tras otro, sabiendo que Él tiene todo bajo control. No se trata de entender todo lo que sucede a tu alrededor, sino de confiar en que su voluntad es buena y perfecta. Si tienes la capacidad de confiar en lo invisible, en lo que aún no ha sucedido, estarás más cerca de ver cómo las barreras en tu vida se desintegran. El ejemplo de Pedro caminando sobre el agua. En Mateo 14, 29, 31, Pedro da un paso de fe impresionante. Cuando vio a Jesús caminar sobre las aguas, le pidió que lo llamara. Jesús le dijo, «Ven», y Pedro salió del barco y comenzó a caminar sobre el agua hacia él. Sin embargo, cuando comenzó a mirar las olas y el viento, su confianza flaqueó y comenzó a hundirse. Fue entonces cuando clamó a Jesús, quien lo rescató. Este episodio nos enseña una lección poderosa sobre la confianza. Pedro confió inicialmente en que podía caminar sobre el agua, pero su fe comenzó a fallar cuando se enfocó en las circunstancias, no en Jesús. Al igual que Pedro, a menudo nos vemos rodeados por circunstancias que nos distraen y nos hacen dudar. Pero la verdadera confianza en Dios es mantener nuestra mirada fija en Él, incluso cuando las olas de la vida intentan hacernos tambalear. La confianza como acción decisiva. La confianza no es algo pasivo, requiere una acción decisiva de nuestra parte. A menudo, enfrentamos barreras en nuestras vidas que solo pueden ser superadas cuando decidimos actuar con confianza en lo que Dios ha prometido. Esta confianza no está basada en nuestra fuerza o habilidades, sino en la fe de que Dios es quien dice ser y que cumplirá sus promesas. Cuando tomamos decisiones basadas en la confianza en Dios, estamos diciendo, aunque no vea cómo, sé que tú tienes todo bajo control. Voy a actuar como si ya me has dado la victoria, porque confío en ti. Esta es la confianza que derrumba barreras imposibles. La confianza en Dios es el motor que nos impulsa a seguir adelante cuando todo parece imposible. Es lo que nos permite actuar con certeza, a pesar de las circunstancias, y tomar pasos hacia lo desconocido, sabiendo que Dios nos sostiene. La confianza no depende de lo que vemos, sino de lo que sabemos que Él es capaz de hacer. Cuando confiamos en Él, las barreras que parecen infranqueables empiezan a desmoronarse y nos encontramos caminando hacia la victoria que Él ya ha preparado para nosotros. Si alguna barrera parece estar en tu camino, recuerda que la confianza en Dios es el primer paso para verla caer. Confía en su promesa y en su fidelidad. Él nunca te fallará. Si este mensaje ha tocado tu corazón, te invito a comentar, confío en ti, Señor. Comparte este video con aquellos que necesitan fortalecer su confianza en Dios. Y si este contenido ha sido un recordatorio para ti, dale me gusta y suscríbete para seguir aprendiendo cómo confiar en Dios en medio de las adversidades. 5. La fe que avanza. No dejes que las barreras te detengan. La vida cristiana no es un camino fácil. En ocasiones, las barreras parecen ser tan grandes que nos sentimos tentados a rendirnos. Sin embargo, la fe que avanza, que sigue hacia adelante a pesar de los obstáculos, es la fe que ve milagros. No se trata solo de creer en lo imposible, sino de caminar hacia lo que parece inalcanzable, confiando en que Dios tiene un propósito detrás de cada desafío que enfrentamos. La fe que avanza frente a la oposición. En 1 Corintios 16:9, Pablo habla sobre las puertas que se abren y los desafíos que se enfrentan. Porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Este versículo nos enseña que cuando Dios abre una puerta para nosotros, siempre habrá oposición. Las barreras no desaparecen simplemente porque Dios tiene un propósito para nuestra vida.
De hecho, pueden aumentar a medida que seguimos su llamado. Pero es precisamente a través de esas barreras que nuestra fe es probada y refinada. La fe que avanza no se detiene cuando encuentra obstáculos. La fe que avanza entiende que los obstáculos son oportunidades para que Dios se glorifique. En vez de rendirse, la fe que avanza busca formas de seguir adelante, sin importar lo difícil que parezca el camino. No importa cuán grande sea la oposición, el llamado es seguir, porque sabemos que con Dios de nuestro lado, la victoria es nuestra. El ejemplo de Josué y la conquista de Jericó. En Josué 6 vemos cómo Josué, siguiendo las instrucciones divinas, lideró al pueblo de Israel en la conquista de Jericó. Dios les dio una estrategia que, humanamente hablando, parecía absurda: marchar alrededor de la ciudad durante 7 días y luego gritar. Pero Josué no se detuvo por la apariencia de la barrera. A pesar de que Jericó era una ciudad fortificada, su fe lo impulsó a obedecer la instrucción de Dios. Y cuando el pueblo gritó, los muros de Jericó cayeron. Este es un claro ejemplo de cómo la fe que avanza no se deja intimidar por las barreras. Josué y el pueblo de Israel avanzaron no por su propia fuerza, sino por la fe en las instrucciones que Dios les dio. Ellos pudieron ver que lo que parecía imposible, con la fe en acción, se convirtió en una victoria sobrenatural. La barrera, en este caso, fue la ciudad fortificada, pero su fe en Dios hizo que esa barrera cayera, permitiendo que avanzaran hacia la promesa. La fe que sigue caminando. El ejemplo de Abraham y la promesa de Isaac. Abraham, el padre de la fe, es otro ejemplo de alguien que caminó por fe a pesar de las barreras que se presentaban. En Génesis 12, Dios le prometió a Abraham que sería padre de una gran nación, pero la barrera parecía insuperable. Abraham y su esposa Sara eran muy mayores y no tenían hijos. Sin embargo, Abraham no permitió que la barrera de la edad o la esterilidad de Sara lo detuviera. Él siguió caminando en fe, y en el tiempo perfecto de Dios, Isaac nació. La fe de Abraham fue una fe que avanzó, que siguió caminando hacia la promesa de Dios, aunque las circunstancias parecían contradecir esa promesa. No se dejó intimidar por lo que veía, sino que se aferró a lo que Dios había prometido. La fe que avanza no está preocupada por los obstáculos en el camino, porque sabe que Dios está al mando y que nada es imposible para Él. La fe que sigue orando y trabajando. En 1 Tesalonicenses 5:17, Pablo nos exhorta a orar sin cesar. La oración es una de las formas en que nuestra fe avanza. Cuando oramos, no solo estamos pidiendo a Dios que intervenga, sino que estamos declarando que confiamos en su poder y en su capacidad para derribar cualquier barrera. La fe que avanza también se manifiesta en nuestro trabajo. La fe activa es una fe que no se queda esperando, sino que continúa trabajando, confiando en que Dios está obrando en cada paso que damos. En Santiago 2:26 se nos recuerda que, como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. La fe que avanza no es una fe estática, sino una fe que sigue, que actúa y que ora. Esta es la fe que incluso cuando las barreras parecen impenetrables, sigue dando un paso tras otro, confiando en que Dios guiará cada movimiento. El ejemplo de Nehemías y la restauración de los muros de Jerusalén. En el libro de Nehemías vemos a un hombre que no se dejó detener por las barreras. Nehemías, cuando vio las murallas de Jerusalén destruidas, sintió una carga en su corazón para restaurarlas. Aunque sabía que sería un desafío, no dejó que las barreras lo frenaran. En Nehemías 2:18 leemos que él animó al pueblo a levantarse y a trabajar, confiando en que Dios les daría éxito. A pesar de las burlas y las amenazas, Nehemías y el pueblo de Jerusalén continuaron con la obra, y las murallas fueron restauradas.
Este es otro ejemplo de cómo la fe que avanza no se detiene ante las barreras. Al contrario, avanza con determinación, sabiendo que si Dios está con nosotros, no hay obstáculo que no podamos superar. La fe que avanza es una fe que no se detiene, que no se deja intimidar por las barreras. Las barreras son solo oportunidades para que Dios se glorifique y para que nuestra fe crezca. Cuando seguimos avanzando en fe, a pesar de lo que vemos cómo Dios desmantela las barreras que se nos presentan y nos guía hacia la promesa que Él tiene para nuestras vidas. Hoy te animo a no rendirte. Si estás enfrentando una barrera, sigue caminando en fe. La fe que avanza es la que vence lo imposible. No dejes que nada te detenga, porque Dios está contigo y con Él las barreras no son un obstáculo, son una oportunidad para ver su poder obrar. Si este mensaje ha tocado tu corazón, te invito a comentar. Seguiré avanzando en fe. Comparte este video con alguien que necesite ser fortalecido para continuar adelante. Y no olvides darle me gusta. Si este mensaje te ha inspirado a seguir caminando, sin importar las barreras que enfrentas, y suscríbete para más enseñanzas que fortalecerán tu caminar de fe. 6. El poder de la palabra de Dios. La verdad que derrumba barreras. La palabra de Dios es más que solo un conjunto de principios y reglas. Es una espada afilada que corta a través de las barreras más resistentes, una herramienta poderosa que puede derribar las fortalezas de la mente y del corazón. La verdad contenida en la Biblia tiene el poder de transformar cualquier situación. Y cuando aplicamos esa verdad a nuestra vida, empezamos a ver cómo las barreras caen una por una. La palabra de Dios como espada espiritual. En Hebreos 4:12 se nos dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta dividir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios no es solo un libro antiguo lleno de historia, es una espada espiritual que tiene el poder de penetrar en lo más profundo de nuestra vida, tocando nuestros corazones, mentes y situaciones. Cada vez que nos enfrentamos a una barrera, ya sea emocional, espiritual o física, la palabra de Dios tiene el poder de cortar lo que nos limita, lo que nos impide avanzar. La clave está en conocer y aplicar esa palabra en nuestras vidas. Si realmente creemos que la palabra de Dios es viva y eficaz, podremos ver cómo empieza a desmantelar las barreras que parecen imposibles de superar. El ejemplo de Jesús en el desierto, usando la palabra como defensa. En Mateo 4, vemos a Jesús enfrentando las tentaciones del diablo en el desierto. Cada vez que Satanás lo tentaba, Jesús respondía con la palabra de Dios. En 3 ocasiones, Jesús no respondió con su propia fuerza o razonamiento, sino que citó escrituras que rechazaban las mentiras del enemigo. En Mateo 4:4, Él dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Este acto de Jesús nos muestra la importancia de usar la palabra de Dios como nuestra defensa. No es suficiente con solo saber la palabra, debemos vivirla y aplicarla en nuestras vidas. Cuando enfrentamos tentaciones, dificultades o barreras, es la palabra de Dios la que tiene el poder de derribar todo lo que se nos opone. Jesús, en su resistencia al enemigo, nos enseña que la fe en la palabra de Dios es una herramienta poderosa para superar cualquier adversidad. La palabra que cambia corazones y circunstancias. En Isaías 55:11, Dios nos promete, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo cual la envié. Esta es una promesa poderosa. La palabra de Dios no solo es para nuestra edificación personal, sino que tiene el poder de cambiar nuestras circunstancias. Cuando confiamos en que su palabra nunca regresa vacía,
podemos ver cómo Dios obra en situaciones que parecen imposibles. La palabra de Dios es la clave para romper barreras que están en nuestra mente, corazón o entorno. Cuando pronunciamos la verdad de la Escritura sobre nuestras vidas, estamos liberando el poder de Dios para obrar en lo que antes parecía inquebrantable. La fe en la palabra de Dios actúa como un imán espiritual que atrae la voluntad de Dios hacia nuestra vida, transformando lo que parecía imposible en una realidad de bendición. El ejemplo de Ezequiel y los huesos secos. En Ezequiel 37, el profeta Ezequiel fue llevado por Dios a un valle lleno de huesos secos. Dios le pidió que profetizara sobre esos huesos, diciendo: «Huesos secos, oíd palabra de Jehová». A medida que Ezequiel obedecía, los huesos empezaron a unirse, se cubrieron de carne y finalmente respiraron vida. Este milagro es un poderoso recordatorio de lo que la palabra de Dios puede hacer cuando es hablada y creída. Los huesos secos representaban lo que en apariencia estaba muerto e irrecuperable, pero la palabra de Dios tiene el poder de dar vida a lo que está muerto, de restaurar lo que ha sido destruido y de levantar lo que ha sido derrumbado. Así como Ezequiel usó la palabra de Dios para traer vida a esos huesos, también nosotros podemos usar la palabra para traer vida a las áreas de nuestra vida que parecen estar más allá de la restauración. El poder de declarar la palabra sobre nuestras barreras. La declaración de la palabra de Dios sobre nuestras vidas es una forma poderosa de romper las barreras. En Marcos 11:23, Jesús nos enseña que si tenemos fe y decimos a una montaña: «Quítate y échate en el mar», ella se moverá. Al igual que Jesús usó la palabra para enfrentar las tentaciones, nosotros también podemos usarla para desafiar las barreras que encontramos en nuestro camino. La fe, combinada con la declaración de la palabra de Dios, tiene el poder de mover montañas y transformar lo que parece imposible. Al declarar la palabra de Dios, no solo estamos hablando de lo que queremos ver, sino que estamos alineando nuestra fe con la voluntad de Dios, sabiendo que su palabra nunca falla. Este acto de declarar la verdad de Dios sobre nuestra situación es un acto de fe poderosa que comienza a abrir puertas y derribar muros. La palabra de Dios es el poder que necesitamos para derribar las barreras en nuestras vidas. No es solo un libro de sabiduría, sino una herramienta espiritual viviente, llena de poder para transformar cualquier situación. Cuando usamos la palabra de Dios, estamos liberando ese poder en nuestras vidas. Al igual que Jesús, que usó las Escrituras para resistir al diablo, nosotros también podemos usar la palabra para resistir cualquier barrera que se nos presente. Al declarar su verdad sobre nuestras vidas, vemos cómo las barreras que parecen imposibles empiezan a caer. Hoy te invito a que tomes la palabra de Dios como tu espada. Usa su verdad para confrontar y destruir las barreras en tu vida. Cree que su palabra nunca regresa vacía y que tiene el poder de transformar cualquier situación. Si este mensaje te ha hablado, te animo a que dejes un comentario diciendo: «La palabra de Dios derrumba barreras». También comparte este video con aquellos que necesiten experimentar el poder de la palabra en sus vidas. No olvides darle me gusta si este mensaje te ha inspirado a declarar la palabra de Dios sobre tus circunstancias. Y suscríbete para seguir creciendo en el conocimiento y el poder de la palabra. 7. La fe que no se rinde. Perseverar frente a las barreras. Una de las pruebas más difíciles de nuestra fe es la perseverancia. Cuando las barreras parecen insuperables y las respuestas de Dios no llegan tan rápido como quisiéramos, muchos se sienten tentados a rendirse. Pero la fe que no se rinde es la que derrumba barreras imposibles. Es esa fe que, a pesar de las luchas y las demoras, sigue confiando, sigue esperando y sigue avanzando, sabiendo que Dios tiene el control y que su tiempo es perfecto. La perseverancia como parte de la fe.
En Santiago 1, 3, 4 encontramos una poderosa enseñanza sobre la perseverancia, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Pero tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. La perseverancia no es solo una virtud, es una prueba que fortalece nuestra fe. Cuando enfrentamos barreras que parecen imposibles de superar, la perseverancia es lo que nos permite seguir adelante, confiar en que Dios está trabajando, incluso cuando no vemos resultados inmediatos. Dios utiliza las dificultades para profundizar nuestra fe y enseñarnos a confiar más plenamente en Él. La perseverancia nos permite permanecer firmes en medio de la tormenta, y a través de ella experimentamos un crecimiento espiritual que no se puede lograr de otra manera. Las barreras que enfrentamos, lejos de destruirnos, tienen el potencial de hacernos más fuertes, más firmes en nuestra fe. El ejemplo de Job, perseverancia en la adversidad. Job es un ejemplo increíble de fe que no se rinde. A lo largo de su sufrimiento, Job enfrentó la pérdida de su familia, su salud y su bienestar. A pesar de todo, nunca renunció a su fe en Dios. En Job 13:15, Job dijo: «He aquí, aunque él me matare, en él esperaré». Este es un testimonio de perseverancia radical, una fe que no se rinde, incluso cuando las pruebas son intensas. Job, al igual que nosotros, podría haber visto todas las barreras de su vida como insuperables, pero su perseverancia le permitió seguir confiando en que, al final, Dios tenía un plan para él. Y aunque Job no entendió completamente por qué sufría, su fe en Dios lo sostuvo. Al final, Dios lo restauró, y Job fue bendecido aún más de lo que había sido antes de la prueba. La fe que persevera no es una fe que se rinde ante la primera dificultad. Es una fe que sigue confiando, sigue esperando y sigue avanzando, sabiendo que Dios tiene la última palabra. La parábola de la viuda persistente. En Lucas 18, 1, 8, Jesús contó la parábola de la viuda persistente, quien, a pesar de que el juez injusto no quería ayudarla, persistió en su solicitud hasta que finalmente le hizo justicia. Jesús usó esta parábola para enseñar sobre la perseverancia en la oración. En Lucas 18:7, Él dijo: «¿Y Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche, aunque tarde en responderles?» Esta parábola nos muestra que la perseverancia en la fe es fundamental. Dios no se olvida de nuestras oraciones, ni está indiferente a nuestros sufrimientos. Aunque a veces parezca que Él tarda en responder, nuestra perseverancia en la fe, nuestra insistencia en creer y orar, es lo que permite que las barreras que enfrentamos se caigan. La viuda no se rindió y su perseverancia fue recompensada. De igual manera, si perseveramos en nuestra fe, veremos cómo Dios responde en su tiempo perfecto. El ejemplo de Pablo: perseverar en medio de la persecución. El apóstol Pablo es otro ejemplo de fe inquebrantable. A lo largo de su ministerio enfrentó persecuciones, encarcelamientos, azotes, naufragios y muchas otras dificultades. Sin embargo, nunca se rindió. En 2 Corintios 4, 8, 9, Pablo describe las pruebas por las que pasó. Estamos atribulados en todo, pero no angustiados, en apuros, pero no desesperados, perseguidos, pero no desamparados, derribados, pero no destruidos. Pablo nos enseña que, aunque la vida cristiana puede ser difícil, las barreras que enfrentamos no tienen el poder de destruirnos. Con Dios siempre podemos perseverar, y es a través de esa perseverancia que vemos cómo las barreras caen. Cada vez que Pablo enfrentaba una barrera, ya sea física o espiritual, su fe en Dios lo impulsaba a seguir adelante, y al final veía cómo Dios lo usaba para avanzar su reino. La perseverancia de Jesús. La cruz como ejemplo supremo. El acto supremo de perseverancia fue llevado a cabo por Jesús en la cruz. Hebreos 12:2 nos dice: «Puestos los ojos en Jesús,
el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Jesús, a pesar de las barreras físicas y emocionales que enfrentó, perseveró en la cruz, porque sabía que a través de su sacrificio, la humanidad sería redimida. La perseverancia de Jesús es la mayor lección de fe que no se rinde. Aunque él enfrentó el dolor, el sufrimiento y la separación de su Padre, nunca perdió la visión de lo que su sacrificio significaba. La cruz, que parecía una barrera impenetrable, se convirtió en el medio de nuestra salvación. La fe que no se rinde es la fe que ve barreras caer. La perseverancia en la fe, aunque no siempre es fácil, es esencial para ver los milagros de Dios en nuestras vidas. En medio de las pruebas, recordemos que no estamos solos y que Dios tiene un propósito para cada barrera que enfrentamos. Si seguimos confiando, orando y esperando en su tiempo, veremos cómo Dios obra en formas sorprendentes, derribando todo lo que nos impide avanzar. Hoy, te animo a que sigas adelante en la fe. Si estás enfrentando barreras, no te rindas. La perseverancia te llevará a la victoria. Si este mensaje te ha hablado, te invito a que comentes: no me rindo, sigo adelante. Si has sido desafiado a perseverar en tu fe, comparte este video con alguien que necesite ser fortalecido. Dale me gusta si este mensaje te ha animado a seguir confiando. Y suscríbete para más enseñanzas sobre cómo avanzar en la fe. 8. El poder del testimonio. Cómo tu fe puede romper barreras en la vida de otros. La fe no es algo que debemos vivir solo para nosotros mismos. Cuando Dios obra en nuestras vidas, es para que otros vean su poder y gloria reflejados en nosotros. El testimonio de lo que Dios ha hecho es una herramienta poderosa para derribar barreras, no solo en nuestra propia vida, sino en la vida de quienes nos rodean. Tu testimonio es la evidencia viva de que lo imposible puede hacerse posible a través de la fe. El testimonio como testimonio de la gloria de Dios, en Apocalipsis 12:11 se nos dice: y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio de ellos, y no amaron sus vidas hasta la muerte. El testimonio tiene un poder increíble para vencer las barreras. No solo habla de lo que hemos vivido, sino que resalta el poder de Dios para hacer lo imposible. Cuando compartimos lo que Dios ha hecho, no solo estamos relatando eventos, sino que estamos proclamando la gloria de Dios. Cada vez que compartimos cómo Dios ha intervenido en nuestra vida, estamos declarando al mundo que Él sigue haciendo milagros. Y esto no solo fortalece nuestra fe, sino que también edifica la fe de otros. El testimonio tiene el poder de derribar muros en las vidas de quienes nos escuchan, porque les muestra que lo que Dios hizo por nosotros también puede hacerlo por ellos. El poder del testimonio personal. En Juan 9 encontramos el testimonio de un hombre ciego de nacimiento. Cuando Jesús lo sanó, el hombre fue interrogado por los fariseos, quienes no podían entender cómo Jesús había sanado a alguien en el día de descanso. A pesar de la presión y la confusión que se le presentaron, el hombre respondió: una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Juan 9:25. Este simple testimonio, aunque aparentemente sencillo, tuvo un impacto tremendo. Este hombre no se dejó intimidar por las dudas o críticas. Su testimonio de lo que Jesús hizo en su vida fue suficiente para glorificar a Dios y dejar en evidencia el poder transformador de Jesús. Al igual que este hombre, cuando compartimos nuestra experiencia personal con Dios, no importa cuán pequeña o grande sea, estamos testificando del poder de la fe en acción. Nuestro testimonio es una puerta abierta para que otros vean lo que Dios ha hecho en nosotros y a través de nuestra historia puedan ver un reflejo de lo que Él puede hacer por ellos también.
El testimonio como herramienta para derribar barreras emocionales y espirituales. Las barreras emocionales y espirituales son algunas de las más difíciles de superar. El miedo, la desesperación, la duda y el dolor pueden crear una pared invisible que nos separa de Dios y de nuestra paz interior. Sin embargo, el testimonio tiene el poder de derribar esas barreras. En 2 Corintios 1, 3, 4, Pablo nos enseña que Dios nos consuela en nuestras tribulaciones para que podamos consolar a otros con el mismo consuelo que hemos recibido. El consuelo de Dios a través de nuestras experiencias vividas, que luego compartimos como testimonio, puede ser la llave para que otros encuentren esperanza en medio de sus propias luchas. Cuando compartimos nuestras batallas y cómo Dios las ha usado para enseñarnos, fortalecemos la fe de otros y les ayudamos a superar sus propias barreras emocionales y espirituales. Un testimonio puede tocar el corazón de alguien que está pasando por una situación similar y traerle la luz de la esperanza. El testimonio como instrumento para cambiar corazones. En Mateo 5, 14, 16, Jesús nos dice: «Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una lámpara y se pone debajo del almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos». Nuestro testimonio personal es una forma de dejar brillar esa luz. Cuando compartimos lo que Dios ha hecho en nuestra vida, estamos permitiendo que esa luz brille, que otros puedan ver la obra de Dios y ser transformados por ella. A través de nuestro testimonio, otros pueden ver la realidad de la fe en acción y cómo esa fe puede cambiar radicalmente sus vidas. El testimonio tiene el poder de cambiar corazones y abrir puertas que de otro modo estarían cerradas. El testimonio, como herramienta evangelística en Hechos 1:8, Jesús nos dio la orden de ser testigos de Él en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El testimonio es un componente vital de la evangelización. No todos tienen el don de predicar desde un púlpito, pero todos tenemos una historia que contar. El Evangelio se extiende a través del testimonio personal. Cada uno de nosotros tiene una historia única que puede tocar el corazón de alguien que todavía no conoce a Cristo. Tu testimonio es tu forma de compartir el amor y el poder de Dios con el mundo. Ya sea en tu familia, en el trabajo o en tu comunidad, tu testimonio tiene el potencial de abrir los corazones de aquellos que no creen, mostrándoles la misericordia y el poder de Dios. No subestimes el impacto de tu historia. A través de ella, otros pueden encontrar la fe que derrumba las barreras en sus vidas. El testimonio tiene un poder increíble para derribar barreras, tanto en nuestra vida como en la vida de aquellos a quienes lo compartimos. Tu historia personal es una herramienta poderosa para mostrar el poder de la fe y de la intervención divina. Al compartir lo que Dios ha hecho en tu vida, estás invitando a otros a experimentar lo mismo. No dejes que el miedo o la vergüenza te impidan compartir tu testimonio. Al hacerlo, estás ayudando a otros a superar las barreras que los separan de la fe y del amor de Dios. Hoy te animo a que reflexiones sobre tu propio testimonio. ¿Qué ha hecho Dios en tu vida que pueda ser un aliento para otros? Comparte esa historia, porque lo que has vivido puede ser la clave para que otros vean el poder de Dios, derribar las barreras en su propia vida. Si este mensaje ha tocado tu corazón, te invito a que compartas tu testimonio en los comentarios. ¿Cómo ha obrado Dios en tu vida? Tu historia puede ser el testimonio que alguien más necesita escuchar para ver una barrera en su vida derrumbada. Dale me gusta si este mensaje te ha motivado a compartir tu testimonio y suscríbete para seguir aprendiendo más sobre cómo tu fe puede transformar vidas. 9. El propósito divino.
Detrás de las barreras, cómo Dios usa las dificultades para formar nuestra fe. Cuando enfrentamos barreras en la vida, a menudo nos preguntamos por qué nos ocurren estas pruebas. Las dificultades pueden parecer insuperables y el sufrimiento puede parecer innecesario. Pero la verdad es que Dios tiene un propósito divino detrás de cada barrera. A través de las pruebas, Él está moldeando y refinando nuestra fe, preparándonos para el propósito que tiene para nuestras vidas. Las barreras no son solo obstáculos, son oportunidades para crecer en fe y madurez espiritual. Dios usa las barreras para formar carácter. En Romanos 5, 3, 4, Pablo nos enseña que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia, prueba, y la prueba, esperanza. Las barreras que enfrentamos no son accidentes ni castigos, son instrumentos en las manos de Dios que Él usa para formarnos. Las dificultades nos enseñan a depender más de Él, a buscar su fuerza en lugar de nuestra propia habilidad y a desarrollar una fe más firme. El proceso de crecimiento espiritual nunca es fácil. Al igual que el oro debe pasar por el fuego para ser refinado, nuestra fe también necesita ser refinada a través de las pruebas. Dios permite que enfrentemos barreras para que nuestra fe sea más fuerte, más genuina y más profunda. En lugar de ver las barreras como algo que nos destruye, debemos aprender a verlas como algo que nos prepara para la obra que Dios tiene para nosotros. El ejemplo de José. El propósito divino detrás de las pruebas. José es un claro ejemplo de cómo Dios usa las barreras para cumplir su propósito. En Génesis 37, 50, vemos cómo José fue vendido como esclavo por sus propios hermanos, encarcelado injustamente y enfrentó muchas otras pruebas. Sin embargo, a lo largo de su sufrimiento, José nunca perdió la fe en Dios. Al final, cuando se encontró frente a sus hermanos, les dijo: «Vosotros pensasteis mal contra mí, pero Dios lo encaminó a bien». Génesis 50, 20. José entendió que las barreras que enfrentó no eran un accidente. A través de ellas, Dios lo estaba preparando para ser una herramienta clave en el plan de salvación de toda su familia y de muchas naciones. Las dificultades de José no fueron para destruirlo, sino para formarlo y posicionarlo para un propósito divino. La misma verdad se aplica a nuestra vida. Dios usa nuestras pruebas para formarnos y para prepararnos para algo mucho más grande de lo que podemos ver en el momento. El ejemplo de la vasija rota. El proceso de ser formado por Dios. En Jeremías 18:1-6, el profeta Jeremías recibe la orden de ir a la casa del alfarero, donde observa cómo el alfarero estaba moldeando una vasija de barro. Sin embargo, la vasija se rompió en sus manos, y el alfarero comenzó de nuevo a hacerla otra vez. Dios usa esta imagen para enseñarnos cómo Él nos moldea a través de las dificultades. ¿No podré yo hacer de vosotros como este alfarero, casa de Israel?, dice Jehová. Jeremías 18:6. A veces, las barreras que enfrentamos son como una vasija rota en las manos de Dios. En lugar de desecharnos, Él usa esas dificultades para reconfigurarnos, transformarnos y darnos forma según su voluntad. La rotura es dolorosa, pero es a través de esa rotura que Dios nos moldea y nos prepara para su propósito. Si nos entregamos completamente a Él durante este proceso, veremos cómo las barreras se convierten en oportunidades para ser moldeados en algo más hermoso y útil para su reino. El propósito de las pruebas: prepararnos para lo que Dios tiene para nosotros. En 1 Pedro 1, 6, 7,
Pedro nos enseña que en lo cual os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual perece, aunque probado con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Las barreras en nuestra vida, aunque dolorosas, tienen un propósito eterno. Las pruebas sirven para probar nuestra fe, pero también para refinarnos, haciéndonos más como Cristo. Dios permite que pasemos por dificultades porque sabe que al hacerlo, nuestra fe se vuelve más preciosa, más pura y más fuerte. No podemos ver todo lo que está sucediendo mientras estamos en medio de la prueba, pero podemos confiar en que Dios está trabajando en nosotros y en nuestra vida para su gloria. Las barreras son oportunidades para que Dios trabaje en lo más profundo de nuestro ser. El ejemplo de la cruz, el propósito divino detrás del sufrimiento. El mayor ejemplo de un propósito divino detrás del sufrimiento es la cruz de Cristo. En Filipenses 2:8, Pablo nos recuerda que Jesús, siendo hallado en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús, el Hijo de Dios, sufrió una de las barreras más grandes posibles, la muerte en la cruz. Sin embargo, ese sufrimiento tuvo un propósito divino eterno, nuestra salvación. La cruz no fue el fin, sino el comienzo de algo mucho más grande. A través del sufrimiento de Cristo, Dios trajo la redención y la victoria sobre el pecado y la muerte. La cruz era una barrera, pero a través de ella se cumplió el propósito divino de salvación. De manera similar, las barreras que enfrentamos pueden ser el medio a través del cual Dios trae algo increíble a nuestras vidas, algo que va más allá de lo que podemos ver en el momento. Las barreras en nuestra vida no son accidentes, son parte del proceso divino que Dios usa para formarnos, moldearnos y prepararnos para el propósito que Él tiene para nosotros. Cada prueba, cada dificultad, cada barrera tiene un propósito en su plan eterno. Si confiamos en Él, veremos cómo nuestras barreras se convierten en una plataforma para su gloria. Hoy, te animo a que mires tus barreras desde una nueva perspectiva. En lugar de verlas como obstáculos insuperables, ve en ellas una oportunidad para que Dios obre en tu vida. Él está usando cada dificultad para prepararte para algo más grande. Sigue confiando en su propósito divino. Si este mensaje ha tocado tu corazón, te invito a dejar un comentario diciendo: Dios tiene un propósito en mis pruebas. Comparte este video con alguien que esté enfrentando dificultades y necesita ver cómo Dios usa las barreras para formar su fe. No olvides darle me gusta si esta enseñanza te ha inspirado a ver tus pruebas bajo una nueva luz. Y suscríbete para más enseñanzas sobre cómo confiar en el propósito divino detrás de todo lo que enfrentamos. 10. La fe que rompe cadenas. La libertad que solo Dios puede traer. A lo largo de nuestras vidas, todos enfrentamos cadenas. Pueden ser cadenas emocionales, espirituales, físicas o mentales. Estas cadenas nos atan, nos limitan y nos hacen sentir como si no fuéramos capaces de avanzar. Sin embargo, la fe tiene el poder de romper esas cadenas. Cuando confiamos plenamente en Dios, Él nos libera de todo lo que nos mantiene cautivos. La fe no solo nos da la libertad, sino que nos permite caminar en la plena victoria que Dios tiene preparada para nosotros. La fe como fuerza liberadora. En Juan 8:36, Jesús nos dice: Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. La fe en Jesús es la clave para romper cualquier cadena. No importa cuán fuerte sea lo que nos retiene, la liberación está en Él. Cuando le entregamos nuestras vidas y nuestra fe a Jesús, Él nos libera del pecado, de las mentiras del enemigo, de la condena y de cualquier cosa que nos impida vivir plenamente.
La fe no solo es un concepto espiritual, es una herramienta poderosa que puede traer libertad inmediata. La fe en Jesús no solo nos salva eternamente, sino que también nos libera de los grilletes que nos mantienen atados en este mundo. La liberación no es solo una promesa para el futuro, es algo que podemos experimentar hoy, aquí mismo, a través de la fe. El ejemplo de Pablo y Silas. Liberación en medio de la prisión. En Hechos 16, 25, 26, leemos cómo Pablo y Silas fueron encarcelados por predicar el Evangelio. Estaban atados con grilletes y encerrados en lo más profundo de la prisión, pero no permitieron que las cadenas físicas los detuvieran. A medianoche, oraban y cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. De repente, hubo un gran terremoto. Las puertas de la prisión se abrieron y las cadenas se cayeron. Dios liberó a Pablo y Silas de una prisión física, pero también les dio la libertad espiritual que necesitaban para seguir adelante. Este ejemplo nos muestra que, incluso cuando estamos atrapados en circunstancias que parecen imposibles, nuestra fe y adoración pueden abrir puertas y romper cadenas. La oración, el canto y la fe en Dios tienen el poder de liberarnos de cualquier prisión que nos limite. Aunque las barreras pueden ser grandes, con Dios siempre podemos experimentar libertad. La fe para romper las cadenas espirituales. Las cadenas espirituales son a menudo invisibles, pero pueden ser igualmente limitantes. Estas cadenas pueden tomar la forma de miedo, condena, adicción, rencor o cualquier otra cosa que nos aleje de Dios. Sin embargo, la fe en Cristo tiene el poder de liberarnos de estos lazos espirituales. En 2 Corintios 10, 4, 5, se nos dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. La fe, junto con la palabra de Dios, nos da las armas necesarias para romper las cadenas espirituales que nos impiden vivir en plenitud. Si te sientes atrapado por pensamientos negativos, condena o ataduras espirituales, es hora de aplicar la fe en la libertad que Cristo nos ofrece. La palabra de Dios nos dice que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y esa libertad comienza cuando creemos y aplicamos esa verdad en nuestras vidas. La fe no solo nos da libertad en el plano físico, sino que también destruye las cadenas espirituales que nos mantienen cautivos. El ejemplo de la mujer encorvada, sanidad y liberación. En Lucas 13, 10, 13, Jesús encuentra a una mujer que estaba encorvada por un espíritu de enfermedad durante 18 años. Ella no podía enderezarse, pero Jesús, al verla, le dijo: «Mujer, eres libre de tu enfermedad», y la tocó. En ese momento, ella fue sanada y se enderezó. Esta mujer había estado cautiva por su enfermedad durante años, pero la fe en la acción de Jesús, quien la vio y la liberó, rompió las cadenas de su sufrimiento. De la misma manera, puede que haya cosas en tu vida que te están limitando y que te hacen sentir como si estuvieras encorvado por las circunstancias. Pero la fe en Jesús tiene el poder de liberarte de cualquier opresión. La sanidad y la liberación no son solo una posibilidad, son una promesa que podemos reclamar hoy en el nombre de Jesús. La fe para romper las cadenas emocionales. Las cadenas emocionales pueden ser algunas de las más duras de romper. Muchas veces cargamos con el dolor del pasado, la culpa, el rencor o el temor al futuro. Sin embargo, la fe en Cristo puede traer la liberación de esas cadenas emocionales. En 2 Timoteo 1:7, la Biblia nos recuerda: «Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio». Dios nos ha dado el poder para romper las cadenas emocionales que nos atan. La fe nos permite liberarnos del miedo, de las heridas emocionales y de cualquier atadura que nos impida vivir plenamente.
Cuando ponemos nuestra fe en el amor de Dios, comenzamos a experimentar libertad emocional. Ya no tenemos que vivir bajo el peso del pasado ni bajo la influencia de las emociones destructivas. La fe nos lleva a un lugar de sanidad emocional, donde podemos perdonar, dejar ir el dolor y vivir en la paz que solo Dios puede dar. La fe tiene el poder de romper todas las cadenas que nos atan. Ya sean físicas, espirituales o emocionales, no hay atadura que pueda resistir el poder de Dios. La fe en Jesús nos da la libertad de vivir plenamente, sin las barreras que nos limitan. Hoy, te animo a creer que a través de tu fe en Cristo, las cadenas que te han mantenido cautivo pueden ser destruidas. Jesús vino para darnos vida en abundancia, y esa vida comienza con la liberación que solo Él puede ofrecer. Hoy, si sientes que estás atrapado en alguna área de tu vida, te invito a poner tu fe en el poder liberador de Cristo. Él puede romper esas cadenas y traerte la libertad que solo Él puede dar. Si este mensaje te ha tocado, te invito a comentar: soy libre en Cristo. Si estás experimentando una liberación a través de la fe, comparte este video con alguien que necesite ser libre. Dale me gusta si crees que Dios puede romper las cadenas en cualquier área de tu vida, y suscríbete para más enseñanzas que te ayuden a caminar en la libertad que Cristo nos ha dado. 11. La fe en acción. ¿Cómo ser un testigo vivo de lo imposible? La fe no es solo algo que tenemos en nuestros corazones, es algo que debe manifestarse a través de nuestras acciones. Cuando creemos que Dios puede hacer lo imposible, nuestras acciones deben reflejar esa creencia. La fe en acción es el catalizador que derrumba barreras, no solo en nuestra vida, sino en la vida de aquellos que nos rodean. Ser un testigo vivo de lo que Dios puede hacer requiere que caminemos por fe, confiando en su poder y demostrando con nuestras decisiones y comportamientos que creemos en lo que Él puede hacer. La fe que se manifiesta en las obras. En Santiago 2:17 se nos dice claramente: así también la fe, si no tiene obras, está muerta en sí misma. La fe verdadera no es solo un acto interno de creencia, es algo que se demuestra con nuestras acciones. Si realmente creemos que Dios puede derribar barreras en nuestra vida, nuestras acciones deben alinearse con esa creencia. Debemos actuar como si ya tuviéramos la victoria, como si ya estuviéramos viviendo la respuesta a nuestra oración, como si las barreras ya se hubieran caído. Es fácil decir que tenemos fe cuando las cosas van bien, pero la verdadera fe se muestra cuando tomamos decisiones valientes, cuando actuamos con confianza, incluso cuando no vemos los resultados inmediatos. La fe que derrumba barreras no es una fe pasiva, sino una fe activa, que se mueve y actúa conforme a la voluntad de Dios. El ejemplo de Rahab: fe en acción, salvación en acción. En Josué 2 leemos la historia de Rahab, una mujer que, a pesar de ser una ciudadana de Jericó, decidió actuar con fe. Cuando los espías israelitas llegaron a su casa, ella los escondió, y en lugar de seguir el curso común de las cosas, arriesgó su vida para protegerlos, confiando en que el Dios de Israel iba a darles la victoria. Su fe en acción resultó en su salvación y la de su familia cuando los israelitas conquistaron Jericó. Rahab no solo creyó en el poder de Dios, sino que actuó en consecuencia. Su fe no se quedó en palabras o pensamientos, sino que se manifestó en un acto de valentía. Ella puso su fe en acción, y eso le permitió experimentar la salvación y la protección de Dios. La fe que pone en acción no solo cambia nuestra vida, sino que también puede ser la llave para cambiar las circunstancias de los demás. La fe que enfrenta lo imposible con valentía. En Mateo 14:29 vemos a Pedro enfrentando lo imposible al caminar sobre el agua hacia Jesús. Cuando Jesús le dijo que viniera, Pedro no dudó, y a pesar del viento y la tormenta, salió del bote y caminó sobre las aguas.
Su fe en acción fue lo que le permitió hacer lo que parecía imposible. Sin embargo, en el momento en que empezó a mirar las olas y el viento, comenzó a hundirse. Pero aún en su incertidumbre, Jesús lo levantó, mostrando que la fe en acción, incluso cuando es imperfecta, tiene el poder de vencer lo imposible. La fe que camina sobre el agua no se detiene por las dificultades externas. Enfrentar lo imposible requiere valentía, pero también requiere confianza en que incluso cuando fallamos, Dios está allí para sostenernos. La fe que avanza, a pesar de las dificultades, es la que ve el poder de Dios obrar en lo imposible. El testimonio de los discípulos, fe que impacta a otros. En Hechos 4:13 se nos dice que al ver la valentía de Pedro y Juan, los líderes religiosos se sorprendieron porque sabían que eran hombres sin instrucción académica, pero reconocieron que habían estado con Jesús. La fe de los discípulos se manifestó en sus acciones, en su valentía por predicar el Evangelio, a pesar de las amenazas y el peligro. Su fe fue evidente para todos los que los rodeaban, y su testimonio impactó a la comunidad, llevando a muchos a creer. Nuestra fe en acción puede ser un testimonio poderoso para los demás. No se trata solo de lo que creemos en nuestros corazones, sino de cómo demostramos nuestra fe con nuestras vidas. Cada vez que actuamos con fe, cuando tomamos decisiones basadas en lo que Dios nos ha prometido, estamos siendo testigos vivos de su poder. Y a través de nuestras vidas, otros pueden ver la grandeza de Dios, la fe que ora y obra, colaborando con Dios. La fe en acción no solo se refiere a nuestras obras, sino también a nuestras oraciones. En 1 Tesalonicenses 5:17, Pablo nos exhorta a orar sin cesar. La oración y la acción van de la mano. Si creemos que Dios puede derribar barreras, debemos orar con fe, pero también actuar conforme a lo que hemos orado. La fe que ora sin cesar no es solo un ejercicio de pedir, sino una preparación para actuar en lo que Dios nos ha mostrado. Cuando oramos con fe, confiamos en que Dios está obrando en nuestro favor, pero también debemos estar dispuestos a actuar según su voluntad. La fe que ora y obra es la que ve milagros, porque sabe que Dios responde y que, a través de nuestra obediencia y nuestras acciones, Él puede hacer lo imposible. La fe en acción es la fe que derrumba las barreras. No se trata solo de lo que creemos, sino de cómo demostramos esa creencia con nuestras acciones. Cuando actuamos con fe, cuando avanzamos con valentía, cuando oramos y obramos conforme a la voluntad de Dios, vemos cómo su poder transforma lo imposible en posible. La fe que avanza, que se manifiesta, que camina sobre el agua, es la fe que experimenta la victoria en Cristo. Hoy te animo a que pongas tu fe en acción. No dejes que las barreras te detengan. Actúa conforme a lo que crees y verás cómo Dios comienza a derribar todo lo que te limita. Si este mensaje te ha inspirado a poner tu fe en acción, te invito a comentar: mi fe está en acción. Comparte este video con alguien que necesite ver el poder de la fe en acción y cómo Dios puede mover montañas en sus vidas. No olvides darle me gusta si este mensaje ha tocado tu corazón y suscríbete para seguir aprendiendo más sobre cómo vivir una fe activa que derrumba barreras. Hoy hemos recorrido un camino poderoso, explorando cómo la fe puede romper barreras imposibles en nuestra vida. Hemos visto ejemplos bíblicos de personajes que, a pesar de enfrentar enormes desafíos, confiaron en el poder de Dios para transformar lo que parecía inquebrantable. Pero la gran pregunta es, ¿qué vas a hacer con esta enseñanza? La fe que rompe barreras no es solo un concepto teórico, no es solo algo que leemos en las Escrituras, es algo que debe vivirse. No se trata solo de creer que Dios puede, sino de actuar en esa creencia con valentía y determinación. Es la fe que nos mueve a enfrentar lo imposible, a caminar hacia lo desconocido, a derribar las murallas que nos limitan.
La importancia de mantener la fe activa. En este último bloque, quiero dejarte con algo crucial. La fe que verdaderamente rompe barreras es la fe que nunca se detiene. La fe activa, esa que no se rinde ni se amilana ante los desafíos, es la que tiene el poder de cambiar nuestras vidas y nuestras circunstancias. Puede que enfrentes grandes obstáculos, que veas montañas imponentes frente a ti, pero si tienes fe en Dios, puedes estar seguro de que esas barreras no son más que oportunidades para ver el poder de Dios obrar en tu vida. Tu fe tiene el poder de transformar. Recuerda lo que vimos a lo largo de este video. Cuando la fe se activa, las barreras se caen. La fe no solo nos da la esperanza de que algo mejor vendrá, nos da la fuerza y la valentía para avanzar, para seguir confiando, para actuar con la certeza de que Dios está con nosotros. La fe es un puente entre lo que somos y lo que Dios puede hacer a través de nosotros. Tu fe tiene el poder de transformar no solo tu vida, sino también la de los que te rodean. Al poner tu fe en acción, no solo derribas tus propias barreras, sino que, como vimos en los ejemplos bíblicos, inspiras a otros a caminar por fe, a enfrentar lo imposible y a confiar en el poder de Dios. Tu testimonio, tu valentía y tu fe activa pueden ser el cambio que otros necesitan para dar ese primer paso hacia la libertad. Te felicito por haber llegado hasta el final de este video. Esto no es algo que muchos hacen, pero tú lo has hecho porque estás buscando una respuesta, porque estás dispuesto a creer que Dios tiene algo más grande para ti. Estás aquí porque Dios está preparando tu corazón para un cambio profundo. Pero quiero que sepas que este es solo el comienzo. Lo que Dios tiene para ti es mucho más grande de lo que te puedes imaginar. Ahora es el momento de actuar. Te invito a que comentes con toda sinceridad: rompo las barreras en el nombre de Jesús. Ese será tu primer paso de fe. Un paso para activar todo lo que has aprendido hoy. Compártelo con otros que también necesiten saber que Dios puede romper las barreras en su vida. Si este mensaje ha tocado tu corazón, te animo a dar me gusta y a suscribirte para que sigas recibiendo enseñanzas que fortalecerán tu fe. Este es el momento perfecto para ser parte activa de esta comunidad. Juntos podemos caminar en la victoria que Dios tiene para nosotros. Además, quiero que sepas que en la descripción del video y en el comentario fijado encontrarás un enlace especial que he preparado para ti. Es un regalo que fortalecerá tu fe y te ayudará a continuar avanzando en tu camino espiritual. No dejes que este momento pase. Haz clic, porque lo que tienes en tus manos es una herramienta poderosa para seguir creciendo. Te felicito nuevamente por haber llegado hasta el final de este video. Pocas personas lo hacen, y quiero que sepas que este es un paso grande en tu caminar espiritual. No olvides, al final de este video, tomarte un tiempo en silencio para conectar con Dios en oración, sintiendo la paz que solo Él puede dar. Este es un momento especial para ti. Recuerda, no dejes de luchar, no dejes de creer, porque las barreras son solo oportunidades para ver el poder de Dios obrar en tu vida. Gracias por acompañarme. Que Dios te bendiga abundantemente y que su poder rompa todas las barreras que enfrentas. Nos vemos en el próximo video. Si este mensaje te ha tocado, te invito a dejar tu comentario, darle me gusta, suscribirte al canal y compartir este video con aquellos que también necesitan romper barreras en sus vidas. No olvides que en la descripción hay un enlace especial para ti. Sigue caminando en fe, porque el mejor de los milagros está por venir.